Campamento, campamento, amo y te cerro corape, careveco e tirire, ñande guerra o pajagüe. Enda ari mariscal y espada mio cape vencer a morir que cape o fumaiti o mi gamba. Osuru e akidaba Ulanterillo mi aptepe Iñeme amombeu Ñanderuma. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñandutí. Bueno, hoy es un día muy especial para todos los paraguayos. Estamos conmemorando el Día de los Héroes y es justamente muy importante saber qué aconteció en Cerro Corá. Hoy tenemos que justamente recordar a los héroes de Curupaytú, a todos nuestros grandes defensores de Humaitá, del Puquizirú, de la campaña de las cordilleras, de Piribebuy, de Acostañú, ¿verdad? Y por supuesto, los de Cerro Corá. En Cerro Corá pasaron muchísimas cosas, fue un momento muy complejo, que a veces pasan desapercibidos ciertos detalles que son importantes para poder entender qué pasó con López en los últimos instantes de su vida. Entonces, ahora estamos por el canal 17 de Tigo Star, en vivo, por el canal 23 y también en mis redes sociales para que puedan seguir justamente esta programación y estos detalles de la historia paraguaya que tenemos que conocer todos. Por supuesto que el mariscal Francisco Solano López, y si vamos poniendo alguna imagen de él también, desencadenada esta guerra, defendió al Paraguay desde el año 1865 con mucha más fuerza, aunque la campaña norte ya se desarrolló en el año 1864, hasta marzo de 1870, cuando es muerto, ¿verdad? Justamente por los brasileños, es asesinado por los soldados del Brasil. Tenemos que saber que hay muchas causas, muchos motivos por el cual se desencadena esta guerra, pero lo que la gente debe saber es que el Paraguay no dio el pie, no propició esta guerra, ¿verdad? Y esto se consigue saber con muchos años de los estudios sobre historia diplomática, efectivamente. Obviamente nosotros hemos perdido esta guerra, entonces han bajado la línea cultural en nuestro medio y bueno, los vencedores han escrito la historia del Paraguay. Entonces esta versión oficial que está contaminada para que justamente estos aliados, estoy hablando de Brasil, de Argentina y el Uruguay, queden como minimizados o justificados ante la historia. Pero esto no es así, gente, ¿verdad? Y lamentablemente en Paraguay, este dominio cultural que se inició a partir del año 1869, ya con el decreto del 17 de agosto de 1869, bueno, tenemos que ir analizando. ¿Será que se puede poner un poquitito más fuerte el retorno, por favor? Así me puedo escuchar. Bueno,
Eh, Otros dicen que a nuestros vecinos es como que les molestaba mucho este tema de la militarización del país bajo el gobierno de don Carlos Antonio López. Obviamente Francisco Solano López coadyuvó al gobierno de don Carlos desde muy joven, inclusive él llegó al Ministerio de Guerra y Marina y trabajó sin descanso, colaborador fuerte, impregnado de mucho idealismo nacional y comenzó a gobernar a partir del año 1862, bueno, cuando don Carlos Antonio López muere. Bueno, ¿qué tenemos que saber nosotros de Cerro Corá? Vamos a empezar inmediatamente por ahí. Bueno, en el 28 de diciembre, pero del año, qué bueno está ese mapa que están poniendo en televisión, el 28 de diciembre, pero del año 1869, según varios protagonistas que hablan sobre este trayecto de López hasta Cerro Corá, dice que por más de un mes y medio, ¿verdad? Mencionan que llovió de una manera incesante y que la idea de los brasileños de reforzar la zona del Aquidabam y del APA fue a causa de una cierta información brindada por desertores del ejército de López. Bueno, ahí en ese punto quiero hacer una pausa y quiero que por favor me presten mucha atención. Es normal que en una guerra ya en esta situación existan desertores, es decir, los aliados tenían desertores y el lado paraguayo también tenían desertores. Entonces, Francisco Solano López, como sabía que estos desertores iban a tener contacto con los aliados, él no mencionaba todo lo que verdaderamente iba a ejecutar o a realizar. Entonces, para causar una cierta confusión hacia el lado aliado, él hace correr, ¿verdad?, como noticia que tenía planes de ir hasta Bolivia. Entonces, por supuesto, que iban desertando algunos soldados, algunos oficiales, y cuando llegaban a encontrarse con los oficiales del Brasil, esto le decían, mira, López tiene planificado ir hasta Bolivia. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Entonces, la gente que no profundiza mucho, lamentablemente, y esto es un problema nacional que nosotros tenemos con la historia paraguaya, ¿verdad? Las políticas educativas con relación a la historia deberían de mejorar. Entonces la gente normalmente lo que escucha, lamentablemente, vuelve a repetir sin darle esa profundización necesaria a la ciencia histórica. Entonces se quedan con esa parte de que López estaba huyendo hacia Bolivia, cuando López lo que estaba haciendo es dar una información falsa para que él pueda realmente desarrollar su plan. Por eso es que Cámara, cuando sale con sus 15.000 hombres, él estaba plenamente convencido por la información de estos desertores que López efectivamente iba hacia Bolivia, pero López quedó en el campamento Cerro Corá. Bueno, entonces imagínense, le estaba diciendo que desde el 28 de diciembre, una lluvia tremenda, ¿verdad? Hasta el 26, 27 de febrero, ¿verdad? El 17 de enero de 1870, López llega a un punto, al arroyo Pipucú, donde ahí él esperó a los coroneles Sosa y del Valle. El día 20 de enero, López siguió un camino hacia el río Aquidabam y le estaba esperando al comandante Urbieta, que tenía la misión, este comandante, de juntar ganado. Urbieta llegó a juntar, según los testimonios de la época, unas 150 cabezas de ganado, pero se perdió en el Bajo Amambay. Y cuando él se pierde y pierde al ganado también, entonces dice, bueno, cometí acá un error, prefiero huir antes que presentarme al mariscal. Entonces, lamentablemente, ese ganado
no llegó a la gente que tanto necesitaba, ¿verdad? El 24 justamente de enero del año 1870, ya tenemos que ubicarnos siempre en 1870, López traspasa la cumbre de la Mambay, ¿verdad? Y toma una dirección hacia Punta Porá. El 27 de enero llega López a este sitio, Punta Porá, y toma la dirección del Chirigüelo. Nosotros tenemos una imagen del Chirigüelo, de la picada Chirigüelo, para que la gente tenga una cierta idea de esto, ¿verdad? Y bueno, desde el 28 de enero, que salió con lluvias torrenciales, hasta este punto el 27 de enero, que llega a Punta Porá, con esta dirección hasta el Chirigüelo, transcurren un mes de marcha. Imagínense, todo un mes de marcha, lluvias intensas. Las lluvias intensas lo que hacen, obviamente, es aumentar el caudal de los ríos. Y bueno, en toda esta situación, ¿verdad? Dentro de este contexto, lo que hace López, y ahí entra la figura de Bernardino Caballero, que, bueno, la figura de Bernardino Caballero también es una figura bastante polémica, pero tenemos que hacer ciertas acotaciones y separaciones. ¿Qué es lo que pasa con Bernardino Caballero? Bernardino Caballero, soldado, fue un gran soldado, ¿verdad? Como militar hay muy poco que cuestionar a Bernardino Caballero. Toda esa cuestión de que él se escondía, que el soldado de la espada virgen, no sé qué cuántas macanadas la gente escribió sobre Bernardino Caballero. Esas son cosas de sus enemigos políticos, porque en posguerra nosotros sabemos que Bernardino Caballero va ocupando puestos importantes hasta el de la presidencia de la República, ¿verdad? Bernardino Caballero político, sí. A Bernardino Caballero político sí lo podemos cuestionar y bastante, ¿verdad? Entonces siempre, para ser un poco objetivos, porque no todos somos ni totalmente positivos ni totalmente negativos, normalmente lo que yo hago como historiadora, para estudiar a una figura, lo que hago es a ver cuáles fueron las cosas positivas que hizo y cuáles fueron las cosas negativas. Entonces, como militar, es casi incuestionable Bernardino Caballero, y él no fue el traidor, el que dio la información exacta del punto donde López se encontraba. ¿Por qué? Porque la familia de Bernardino Caballero, y esto es algo que no muchos libros lo mencionan, ¿verdad? Que la gente pueda acceder a este dato. La familia de Bernardino Caballero estaba en Cerro Corá. Su madre, la señora Melchora, estaba en Cerro Corá. Entonces la ley, no solamente aquí en Paraguay, para los traidores de la patria, no solamente esa ley le afectaba al traidor, sino también a toda su familia. Entonces, si Bernardino Caballero sabía que su madre estaba con López en Cerro Corá, y él ya estaba camino, algunos dicen hacia Villa Miranda, otros dicen hacia Dorado, ¿verdad? Pero lo que sí que estaba en camino y en búsqueda de ganado, y le traicionaba al mariscal, él sabía que la cuenta la iba a pagar su familia, porque esa era la ley de la época. Justamente por eso, si nosotros hacemos una retroalimentación de esto, vemos y nos vamos hasta el año 1859, cuando atacan los ingleses el vapor Tacuarí, cuando sale del puerto de Buenos Aires. El capitán, que era inglés, se baja y le dice a López: yo no puedo atacar a mi propia bandera porque mi familia está allá. Yo no voy a pagar las consecuencias, pero mi familia sí. Es decir, esto era una ley y Bernardino Caballero lo sabía. Entonces, tienen que dejar de repetir ciertas mentiras que se fueron integrando a la narrativa histórica. Bueno, López, estamos hablando de Bernardino Caballero militar, envía al general Caballero para hacer un reconocimiento del terreno, es decir, que mire todo el terreno para que le genere un informe a López y que le diga cuál es el lugar correcto para que se pueda establecer un campamento. Entonces, lo que hace Bernardino Caballero es elegir estar acompañado de ciertos jefes del Estado Mayor, por ejemplo, los mayores Blas Fleitas, Gregorio Martínez, Francisco Borja, los capitanes Miguel González y Basilio Villalba, los tenientes Ignacio Núñez, Agustín Estigarribia,
Mariano Cáceres, el alférez Francisco Servián. Bueno, con este estado, con estos jefes que conformaban el Estado Mayor, lo que hace Bernardino Caballero es ir a inspeccionar el terreno, hacer un reconocimiento. Bernardino Caballero se ocupó personalmente de reconocer la picada Chirigüelo, que ahora mismo están imágenes, ¿verdad? Y el campamento Cerro Corá. En sus informes, un informe que él entrega el 6 de febrero de 1870, le entrega el informe después de hacer todo este reconocimiento, le entrega al mariscal, determina que el lugar propicio, ¿verdad? Que el campamento de Cerro Corá era el lugar propicio para establecer un campamento, dice el informe. Puesto, dice, que el sitio tenía la ventaja de ser un lugar cerrado y que este lugar cerrado solo tenía dos accesos o dos entradas. Una, la picada del Chirigüelo, que nosotros estamos viendo en pantalla. Al este está justamente la picada del Chirigüelo y la otra está la picada de Yateó, que está al oeste. Esas eran las dos entradas, ¿verdad? Entonces López ordena, ¿verdad?, que el ejército avance, que una guardia se ubique en el arroyo Guazú, ¿verdad? Que el arroyo Guazú estaba aproximadamente a unas 5 leguas de Cerro Corá. Ahora vamos a hablar del campamento de Cerro Corá. Y para eso utilicé el material, el tomo 4 de Juan Crisóstomo Centurión, que dice lo siguiente, que Cerro Corá, si ponemos el primer plano, por favor, que pusieron el plano de Cerro Corá, para que la gente pueda ubicarse en ese plano, si lo podemos agrandar un poquito, ahí está, muchísimas gracias. Dice que ocupa, como podemos ver, un espacio semicircular. Al norte está el río Aquidabán y los bosques que poblan la orilla izquierda, poblaban la orilla izquierda. Al sur están los bosques que poblaban la orilla derecha de uno de los brazos del río, que es el famoso río Aquidabán-Nihui, donde el mariscal se iba a pescar. ¿Qué es lo que pasaba? Como no había comida, bueno, la gente tenía que tratar de a ver si había algo por el Aquidabán-Nihui para comer, ¿verdad? Al oeste, los bosques de las orillas mencionadas formaban una suerte de boquerón que daba entrada a un potrero natural. Al este se puede ver esa planicie sin bosques por donde va el camino a Chirigüelo, a unas 4 leguas del campamento, bueno, que López estableció ahí en esa zona, que fue una recomendación, lo vuelvo a repetir, de Bernardino Caballero. El campamento de López estaba aproximadamente entre 600 y 700 metros del Aquidabán y a 400 metros del Aquidabán-Nihui, es decir, el campamento de López estaba próximo por unos cuantos metros al Aquidabán-Nihui, donde efectivamente él muere, ¿verdad? El cuartel central estaba hacia la izquierda del cuartel central. Ahí estaban ubicados los batallones de rifleros y también estaba el batallón escolta, que siempre tenían que estar muy cerca de López, ¿verdad? Y el resto se ubicó a unas 3 cuadras de distancia del lugar del campamento. Muy cerca de la tienda del mariscal López estaba la tienda del vicepresidente de la República, el vicepresidente Sánchez. El vicepresidente Sánchez es una persona excepcional que nosotros deberíamos hacer un estudio a profundidad sobre él. Tenía 80 años, era un anciano, estaba enfermo y él mismo solicitó a López estar en el combate final. Él quería morir luchando, quería morir defendiendo al Paraguay. Es decir, no solamente el presidente de la República, que siempre se lo recuerda, nosotros 1 de marzo lo único que nos aparece en nuestra mente es López y su caballo blanco, ¿verdad? Mandillú. No, estaba también el vicepresidente, inclusive con la edad que tenía y con la enfermedad que tenía, hizo absolutamente la misma cosa que Francisco Solano López, murió en defensa de la patria.
Esa era la calidad de políticos que nosotros teníamos antes, imagínense, ¿verdad? Y quiero hacer una pausa, quiero hacer una acotación, porque me parece muy importante que los medios de comunicación también revean esta postura. El 1 de marzo no es el día del bombero, no es el día de la enfermera, no es el día del maestro. Cada una de esas profesiones tienen su propia fecha y festividad. El 1 de marzo, señoras y señores, es el Día de los Defensores de la Patria contra la guerra de la Triple Alianza. Punto. No, ¿por qué hay que desvirtuar tanto? ¿Verdad? Y los feriados deberían de ser respetados. No puede ser que López muera el 3 de marzo, el lunes recién. ¿Verdad? Es decir, ¿qué país hace una barbaridad como esta? ¿Verdad? Hay que respetar, señoras y señores, la historia del Paraguay, porque se está diluyendo gracias a estos cambios. ¿Quién dijo que la economía es más importante que la historia? ¿Quién determinó que eso debería de ser así? Y no es la primera vez que un gobierno hace eso, que quiere meter mano en la historia nacional y hace este tipo de cambios, ¿verdad? Así no, señores, así no. Bueno, continúo. Entonces, también tienen que saber que a unos 100 metros de este campamento, si por favor le podemos llamar al señor Pablo Burián, porque quiero hablar con él antes de ir al corte, se encontraba el coche de Elisa Lid, es decir, su carroza, donde Elisa estaba en ese coche, estaba con sus hijos, ¿verdad? Entonces también dentro de esta situación, como la necesidad era apremiante, imagínense que algunos libros hablan de que llegaron a Cerro Corá aproximadamente unas 500 almas, unas 500 personas, y bueno, estas personas tenían que comer y no había que comer. Entonces se faenaba cada tanto una res, imagínense, una res para 500 personas, era una locura. Se aprovechaba absolutamente todo el animal, no se tiraba nada, inclusive el cuero. Había un método de cocción por mucho tiempo. Dice que cuando vos hervís mucho el cuero de vaca, me pueden escribir al WhatsApp de la radio también a contarme sus opiniones sobre Cerro Corá al 0994 44 10 20. Se queda como, el cuero queda algo así como una suerte de jamón, ¿verdad? Le tenemos a Pablo Burián. Bueno, vamos a hacer un corte porque también me parece importante entrevistarle hoy a Pablo Burián por el tema de este pacto con la lectura. Si siempre nosotros tenemos que fomentar la lectura. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Noelia. Muchas gracias por esta posibilidad de compartir contigo este lanzamiento que estamos preparando para el día miércoles. Es el lanzamiento. Así dice, que ustedes van a realizar a nivel nacional un programa Pacto con la Lectura que se llevará a cabo este miércoles 5 de marzo a las 19:30 en el Auditorio Augusto Roa Bastos, ubicado en la avenida San Martín y Austria, y contará con la presencia de benefactores, empresarios, personalidades públicas y medios de comunicación. Pablo, querido, ¿en qué consiste este Pacto con la Lectura? Bueno, mira, Noelia, hace rato que estamos trabajando todo este tema de promocionar la lectura con el programa Paraguay Lee y bueno, después de hacer tantas actividades, tantos proyectos, en los últimos años, vamos a decir, meses, estuvimos trabajando con todo el equipo que trabaja en lo que se refiere a la promoción del libro, a la lectura, la investigación, la creación, la parte artística. Y hicimos una serie de componentes, vamos a decir, de programas que puedan motivar la lectura, entre ellos la creación de clubes de lectura para niños de 12 años, la academia literaria que ya es tradicional también. Sí. Después tenemos todo lo que es la parte de concursos para niños, de niños de 6 a 12 años, para la posibilidad inclusive de publicar a finales de año la selección de los textos, como así también del área de los jóvenes. Todo eso también va a llevar consigo premios importantes, económicos, como así también viaje a la Feria del Libro de Buenos Aires el año que viene. También premios con bibliotecas para el hogar, con algo así como 90 libros. También. Yo quiero ganar eso.
Sí, son muy buenos títulos, muy buenos libros, Sí. pero la idea también es ir más allá, no solamente ver la posibilidad de crear academia, porque muchas veces hay que apoyar a la parte de los maestros, a los jóvenes, de tal manera que puedan entender lo que es la creación de una academia con manuales, como también tutoriales para crear cuentos, poesía, prosa literaria, con la profesora Irina Raffo, que hace 10 años está enseñando en la Escuela de Escritores, como así también con Laura Ferreira para saber contar cuentos. Los jóvenes, los maestros, padres de familia, tienen la idea de decir, bueno, me gustaría también saber contar cuentos, y talleres que se van a llevar a nivel tutorial con videos y también con reuniones virtuales, de tal manera a asegurar todo lo que es el aprendizaje y el conocimiento que se van a llevar adelante en los niños, en los jóvenes, los maestros, y también vamos a llegar a toda la familia con todo eje de actividades que se va a convertir en cantidades de concursos, en cantidades de ediciones de libros, en cantidad de club de lectura, en cantidad de academia literaria, con premiaciones, con viajes, con todas las ediciones de libros que podamos hacer, que va a ser en cantidad. Y bueno, eso es lo que queremos hacer. Queremos desarrollar lectura masiva. De ahí viene la idea de la comprensión, que es tan necesario para nuestros niños y nuestros jóvenes, pero también mostrarle el camino. Este camino es el camino que puede afirmar y pueda llevar hacia la calidad de vida de estos niños y estos jóvenes que hoy, sin libro, no puede lograr eso, sin los talleres, sin las tutoriales, sin las creaciones de los espacios de lectura, va a ser imposible. Entonces, es un proyecto gigantesco, Noelia. Sí, efectivamente, vi también, ¿verdad?, que fue declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación y Ciencias, y que también está el Ministro de Educación y la Ministra de Cultura están también muy involucrados en este pacto de lectura, que me parece algo fundamental, ¿verdad?, porque tenemos que incentivar más el libro, Pablo, y te felicito por esta iniciativa, a la editorial El Lector, ¿verdad?, y bueno, y espero que nos encontremos todos este 5 de marzo a las 19:30, y muchísimas fuerzas y felicitaciones, querido Pablo. Sí, realmente, Noelia, es muy importante el factor de que el pacto involucre a toda la parte del Estado, el gobierno, los ministerios, como así también los intendentes, los gobernadores que también se suman, como las empresas privadas que ya hicieron también su parte y están haciendo también. O sea, el pacto va a significar un paso gigantesco hacia la lectura masiva de nuestro querido Paraguay, Noelia. Y sí, realmente vamos a llegar a todo el territorio del Paraguay con este programa, Noelia. Fantástico. Entonces, repito, El Lector lanza a nivel país el programa Un Pacto con la Lectura 2025-2026, que va a estar, por supuesto, llegando a la familia, a las instituciones, a las empresas, con el propósito de contribuir el crecimiento intelectual. Gracias, Pablo, por esta entrevista y por darnos a conocer este encuentro el próximo miércoles 5 en El Lector, en el Salón Augusto Rodabasto a las 19:30 horas. Un gran abrazo. Abrazo, Noelia. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Vamos a una breve pausa, ¿sí? Y a la vuelta seguimos. Ahí les voy a contar las contradicciones del general Cámara. Impresionante, no se pierdan. Estás escuchando Continental actualizó su app para que todos los paraguayos tengamos un POS en Contimóvil y seamos libres de cobrar lo que queramos, cuando queramos. Así como el Dr. Juan, que activó su POS 100% digital y sin salir de su consultorio. Y mirá la Rodri, anfitrión del tercer tiempo, que se liberó de los después de transfiero, porque ahora cobra al instante y con todas las tarjetas. Descarga ya Contimóvil, la primera app del país con la que podés cobrar y pagar. ¿Y vos? ¿Qué esperas para liberarte? Continental, sos grande, tu banco también. Ñandutí ilumina tus mañanas con las noticias más relevantes. Carlos Báez, Ricky Alderete, Claudia Aguilera, Francesco Fiorio, Franja Roja. Un programa donde la actualidad y la información, entrevistas y opiniones marcan el inicio de una nueva jornada. De 6 a 10 de la mañana, Franja Roja,
por Ñandutí, tu primera fuente de información. No dejes que la mañana te consuma. Rompe las horas, rompe la rutina. Rompiendo las horas con Álvaro Mora, Chochi Obando y Lorena Arias. Cada mañana, entrevistas, análisis y tu participación hacen de este show el más escuchado. De lunes a viernes de 8 a 11, no te lo pierdas. Unite a Rompiendo las Horas y transforma tu mañana. Desde la trinchera más resistente del periodismo, en las coordenadas 1020, Claria Arias y Gustavo Velázquez lanzan bombas de noticias, entrevistas y opiniones. No hay refugio de corrupción que resista sus incisivos análisis. 1020 tiran bombas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas, por Ñandutí, tu primera fuente de información. Ahora Ñandutí va con vos a todos lados. Con nuestra nueva aplicación tenés las noticias, entrevistas y toda nuestra programación siempre. ¿Qué verdaderamente pasó en Cerro Corá? Obviamente, antes de esto, tenemos que saber que los hombres, si sobrevivían a Cerro Corá, iban a encontrarse con este gobierno espurio, es decir, sin legitimidad significa, ¿verdad? Porque el famoso triunvirato, Loizaga, Rivarola, el triunvirato no tenía una legalidad, estaba diseñado a lo que el Brasil quería. Entonces, lo que hizo este gobierno, y quiero que atiendan bien porque a veces creen que es solamente una cuestión social. Este gobierno promulga el decreto del 17 de agosto del año 1869, donde le dicen a Francisco Solano López, un desnaturalizado, quedas arrojado fuera del suelo patrio como asesino de la patria, enemigo del género humano, así, ¿verdad? ¿Por qué tiene esa fórmula? Yo les quiero decir que es una fórmula legal, que en esa época, si ustedes ponen todas esas palabras hoy en internet, van a encontrar que otros políticos también tuvieron esta misma fórmula legal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al expresar así un decreto, una ley, lo que vos estabas haciendo es habilitar el asesinato, es decir, habilitar la muerte de esa persona. No es un escrache social nomás para Francisco Solano López, como muchos quieren decir. Eso de ser enemigo de la patria, arrojado del suelo, todo eso conlleva la apertura para su muerte. Y en el segundo artículo se disponía, ¿verdad?, que todos sus bienes, porque decían todos estos bienes que fueron robados por los López, ahora van a pasar a nosotros. Porque ustedes tienen que saber que los bienes pertenecientes a la familia López no es que se vendieron alguna subasta pública para darle a la gente necesitada en posguerra. No, señoras y señores, se vendieron los bienes del mariscal. ¿Para qué? Para que estos legionarios que asumieron el poder y que entregaron los territorios del Paraguay, la soberanía territorial del Paraguay es lo que esta gente ha entregado, y en los libros se les maquilla que se le debe a ellos, no se le debe nada. Fueron unos entreguistas. Bueno, y a esta gente se quedaron con los bienes de los López e incrementaron sus fortunas. Vías de Bedoya, los de Q, Rivarola. Es así, no hay forma de decir que no lo hicieron, ¿verdad? Bueno, los oficiales brasileños llevaban este decreto, esta copia, ¿verdad?, de que López estaba fuera de la ley, y así poder matarlo, ¿verdad?, con una maniobra de serrallo, es decir, envolverlo, matarlo, ¿verdad? Y también se quedaban y embargaban todos sus bienes. Ustedes tienen que saber que a partir del año 1931 sale la ley de feriados, y es un avance, ¿verdad?, un pequeño paso que dieron las personas que querían reivindicar no solamente la figura de Francisco Solano López, sino de todos los defensores de la guerra de la Triple Alianza, porque eso estaba prohibido por este gobierno vendido a los aliados. Entonces, en 1931, el 1 de marzo de ese año,
se le conocía a este feriado como el Día de los Defensores de la Patria. No se los conocía todavía como el Día de los Héroes como nosotros hoy en día lo conmemoramos, ¿verdad? Entonces, no era el Día de los Héroes, pero ya se abría este pequeño camino para poder hacer esta reivindicación histórica a todos los defensores. Recién en 1936, ¿verdad? Con el coronel Rafael Franco, se organiza un acto público para honrar a los héroes de la Guerra de la Triple Alianza y muy específicamente a Francisco Solano López, ¿verdad? Y se daba esta oportunidad de hacer esta conmemoración que por años estuvo prohibido. Bueno, entonces tenemos que saber que cuando López muere, bueno, hay muchas versiones. Algunos dicen López se murió cuando se cayó al agua, ¿verdad? Cuando su cuerpo quedó en el agua, ahí murió. Entonces, para nosotros que somos historiadores de carrera, historiadores científicos, es muy importante cuando tratamos de reconstruir en hecho, tenemos que poner en contexto muchas cosas. Y una de las cosas que se obvia cuando se menciona Cerro Corá es la figura femenina, la figura de la mujer. La mujer paraguaya llega a Cerro Corá y fueron ellas testigos de la muerte del Mariscal II específicamente, que ni se las menciona en muy pocos libros. Una de ellas era María Ana y la otra era Rosalía González. Estas mujeres eran de Asunción, imagínense de Asunción llegar hasta Cerro Corá, ¿verdad? Entonces estas mujeres afirman que López, cuando él cae al arroyo boca abajo, yo les voy a ir contando más detalles de esto, cuando los brasileros lo sacan del agua, él estaba vivo todavía, ¿verdad? Y esta versión también, ojo, la confirma el coronel Silvestre Aveiro en sus memorias militares. Habla que la caballería brasileña perseguía a López por el comandante Joan Tavares. Este Joan Tavares es el que dijo 100 libras esterlinas a quien mate a López en combate. En combate, dice. Porque ahora pues hay unos nuevos loquillos, ¿verdad? Que quieren decir que no hubo combate en Cerro Corá y que López no combatió, ¿verdad? Cuando el parte médico de sus heridas y de su muerte, ¿verdad? Te dice totalmente lo contrario, ¿verdad? Bueno, pero ni hablemos de eso, irrelevante, ¿verdad? Por supuesto que hubo un combate en Cerro Corá, eso es categórico y los brasileños mismos lo afirman en sus memorias. Ustedes tienen que saber que López no estaba con Mandillú, su caballo blanco. Él estaba con un caballo oscuro con manchas blancas en la cabeza. López estaba acompañado aproximadamente de unos 100 hombres oficiales y el resto de los oficiales brasileños lo rodeaban. Los oficiales tenían lanzas, tenían espadas. Y bueno, ciertamente Chico Diablo, ¿verdad? Es el que le produce la herida en el bajo vientre que le afecta todo el intestino, la zona de la uretra, todo, ¿verdad? Toda la parte izquierda, derecha del hipocondrio totalmente herido, ¿verdad? Por Chico Diablo, por Francisco Lacerda. Pero Simeón de Oliveira, que era un soldado brasileño del regimiento número 9, es el que le distingue a López, este brasileño le distingue a López y le dice, ese es López, y empieza a gritar, ese es López. López estaba ahí en televisión tenemos, ese es el traje, el uniforme de gala al mariscal, era azul. Ahora nosotros obviamente no lo podemos ver. Esa fotografía la toma Parodi en Ascurra aproximadamente en el mes de junio, si es que no estoy equivocada. Y con ese uniforme López muere en Cerro Corá, ¿verdad? Lo que López tiene en la mano no es una espada, es un espadín. Quizás probablemente sea el espadín que le regalaron las mujeres, fruto de esa asamblea del año 1867. Lo que sí que le distinguen a López, y cuando le decían López, ese es López, López le miraba a la gente que decía su nombre, porque quería saber seguramente la cantidad de enemigos con quien él se tenía que enfrentar, reconocer el número de los enemigos, eso es obvio, ¿verdad? Es ahí cuando este sargento Simeón Oliveira trata de disparar a López con su Spencer, unos
disparó como unas 7 veces, no le alcanzó esto a López, pero sí le alcanzó y le rompió el cráneo, una de las balas le perforó el cráneo, ¿verdad? Eso es lo más correcto decir, al ministro Caminos. Obviamente López también tuvo una herida en la sien derecha, que le partieron la cabeza, significa eso, una hemorragia tremenda, estaba herido ya. Y bueno, y es así que fue ayudado por Aveiro, por Ibarra, por Cabrera, según muchos memorialistas, ¿verdad? Que se meten al bosque. Los brasileños no le dieron un alcance inmediato porque tenían que bardear un pantano, ¿verdad? Oliveira se acerca a Cámara y le dice: López está allá en tal parte, le muestra el camino, y Cámara se acerca a López. Bueno, desde aquí hay todas unas versiones, ¿verdad? Todas unas versiones de qué es lo que pasó con López. Pero les quiero leer esto que escribió el general Correa da Cámara. Escuchen bien esta carta, el parte oficial que le envía a Victoriano José Carneiro Monteiro, comandante de las Fuerzas del Norte de Manduirá. Cámara le escribe lo siguiente: campamento de Aquidabán, a 1 de marzo de 1870, ilustrísimo y excelentísimo señor, escribo a vuestra excelencia desde el campamento de López. Escuchen bien esto. En medio de la sierra, el tirano fue derrotado y, no queriendo entregarse, fue muerto al instante. No dice que fue muerto después, dice al instante. Le intimé la orden de rendición cuando ya estaba completamente derrotado y gravemente herido, pero no accediendo fue muerto. Doy los parabienes a vuestra excelencia por la terminación de la guerra y por el completo desagravio que ha tomado el Brasil del tirano del Paraguay. El general Resquín y otros jefes están presos. Dios guarde a vuestra excelencia. Ahora vamos a analizar esto que escribió Cámara el 1 de marzo, fresquito, ¿verdad? Él ordenó la muerte de López. Escribe lo siguiente. Primero, escribe todo estos acontecimientos el 1 de marzo. En el campamento Cerro Corá, en el campamento de López, Cámara escribe esto. 2, dice que él personalmente le intimó a López la orden de rendición. 3, que cuando intimó a López la orden de rendición, este se hallaba completamente derrotado, y no solamente derrotado, dice, sino gravemente herido. Que no queriendo rendirse López fue muerto. Le mataron porque no se quiso rendir. Imagínense eso. Que fue muerto al instante, rápido, que le decía: no te rendí, bueno, maten a ese hombre, ¿verdad? Y que con la muerte de López terminaba la guerra, y con esta muerte el Brasil recibía un completo desagravio, una locura, es lo que escribió Cámara. Y que los hechos contenidos en su parte eran motivo de congratulación para el ejército del Brasil. Gravísimo, ¿verdad? Obviamente, cuando él envía este parte al comandante de la zona norte, recibe ciertas críticas de: Dios mío, ¿cómo vas a escribir esto, verdad? Entonces, él vuelve a reescribir, a desdecirse en otro escrito, el 13 de marzo de 1870, pero ya no estaba en Cerro Corá, sino estaba en Concepción, Cámara. Escuchen que esto, ahora se desdice, dice: estaba herido, siempre están estos términos: herido, desanimado, exhausto. En su caballo se dirigió al arroyo con la intención de vadearlo, pero cayó a la barranca de la orilla opuesta. Después dice: en esta posición lo encontré después de haber seguido a pie sus huellas. Le intimé que se rindiera y me entregara su espada. Ahí lo ya está mintiendo. López no tenía una espada, López tenía un espadín, porque el espadín forma parte del traje de gala militar, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos por ahí luego, ¿verdad? Y dice: y que me entregara su espada con la garantía que le ofrecí la vida como general en jefe de las fuerzas vencedoras. Esto no dijo en su primer parte.
él vuelve a reescribir su parte del 13 y ahí dice, sí, te ofrezco como garantía la vida, ¿verdad? Por las fuerzas vencedoras. Por contestación, dice, me dirigió una estocada, entonces envié a un soldado que lo desarmase y se ejecutó en ese momento su último suspiro, librando a la tierra de un monstruo el Paraguay y de su tirano y al Brasil del azote de la guerra. En ningún momento, en este segundo parte, él menciona que ordenó maten a ese hombre y que se le tire, es decir, que se le dé un balazo, ¿verdad? Por la espalda se le dio un balazo a López. Acá él no dice nada así, cambió totalmente su versión y eso que está el certificado médico de las heridas del mariscal firmado por cirujanos brasileños y por José María da Silva Paraños, donde hablan que efectivamente, y les voy a leer si me alcanza el tiempo. Bueno, pero esto no es nada. Era tan mentiroso Cámara que cuando se le volvió a preguntar sobre los hechos, y esta vez algo más grande, ¿verdad? Porque esta información, su tercera declaración sobre lo que pasó en Cerro Coraz, fue publicada en el New York Herald, nada más y nada menos que en el New York Herald en Estados Unidos, el 20 de junio del año 1870. Y acá gente, van a escuchar esto, lo compulsivo y lo mentiroso que era Cámara. Dice, fui uno de los primeros que llegó a la barranca del Aquidauanigüí y de los que vieron a López exánime. Al lado de López, escuchen esto, ahora ya le agrega otras cosas. Se encontraban 2 oficiales que murieron sable en mano defendiéndolo hasta el último momento. Es decir, de su primero que estaba derrotado, moribundo, después de su segundo relato que él tenía su espada en la mano y ahora en este tercer relato dice que tenía gente a su lado que estaba combatiendo para defenderle. Bueno, que 2 oficiales murieron sable en mano defendiéndole hasta el último momento y había además otro oficial que pudo escaparse y se rindió más tarde. Supe después que los 2 primeros eran los mayores Estigarribia, Gaspar y Vargas Antonio, tiroteados por los rifleros que me seguían mientras vadeaban el río para recibirnos como a implacables enemigos rencorosos, dice Cámara. Es una locura, es como el tipo miente, ¿verdad? Y no como libertadores. Debo a mi honor militar y a mi nombre y a mi patria, a la historia y a mi conciencia, declarar, dice, con fidelidad que el mariscal López murió lealmente y en posesión completa de sus sentidos. Primero, en su primer parte, el que escribió genuinamente el 1 de marzo dice que estaba completamente derrotado y gravemente herido. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y ahora, en esto que se publicó en el New York Herald, dice que él estaba en completa conciencia y que estaba en sus sentidos. En ningún momento dice que López estaba herido, como sí efectivamente estaba, porque los memorialistas, Resquín, Aveiro, Ibarra, inclusive Maíz, todos mencionan esto, inclusive Joan Tavares, que el que ofreció plata por la cabeza de López, hasta él menciona que López tuvo una herida en combate y por eso que reclamaba para justamente, creo que para Simeón de Oliveira y otro para Chico Diablo, y así sucesivamente se peleaban por quién iba a recibir el premio. Muy loco los militares del Brasil, ¿verdad? Bueno, y dice, cuando me incliné, continúa mintiendo, dice, cuando me incliné para tomar la espada de su mano, hizo un movimiento para herirme, pobrecito Cámara, ¿verdad? Y gritó con firmeza y arrogancia, muero espada en mano por mi patria, ¿verdad? Entonces, imagínense este tipo de cosas. Ordené entonces, escuchen esto, a un soldado del 9º batallón que lo desarmara y en esta lucha expiró sin recibir una nueva herida. Es decir, no existe el balazo que López tenía en el cuerpo.
Según cámara, no, nosotros no le dimos esa herida, no le disparamos absolutamente para nada. Ahí cuando nos fuimos a desarmarle, nomás lo que expiró y no recibió ninguna herida. Nosotros no le disparamos. ¿Qué dice el certificado de defunción del mariscal? Nosotros los de abajo firmados certificamos el pedido del señor coronel Núñez da Silva Tapares. Examinamos las heridas que produjeron la muerte del dictador y tirano de la República del Paraguay famoso. Ellos siempre dicen dictador por López y jamás le dicen esclavócrata o emperador, ¿verdad? Que es lo que era. Y dice, encontramos una solución de continuidad en la región frontal con 3 pulgadas de extensión afectando el pellejo y el celular, referencia al celular subcutáneo. Otra producida por un instrumento cortante en el hipocondrio izquierdo y 1,5 pulgadas de extensión dirigido oblicuamente de abajo para arriba afectando el pellejo y el peritoneo, los intestinos y la vejiga. Otra en el hipocondrio derecho de arriba para abajo teniendo 2 pulgadas de extensión afectando el pellejo, el peritoneo y probablemente el intestino. Finalmente, escuchen esto, finalmente una herida producida por una bala de fusil dirigida en la región dorsal, teniendo una cobertura quedando conservada en la caja torácica la bala. Obviamente que en su parte del 1 de marzo Cámara sí reconoce todos estos actos y después a través de la crítica que recibió, él fue inventando, fue sacando cosas que él mismo afirmó y fue agregando otras que no existieron, ¿verdad? Típico. Por ejemplo, hay un caso, ¿verdad? Juan Silvano Godoy, por ejemplo, acá por Paraguay, él es el que le coloca a un cacique que supuestamente en esa noche de Cerro Corá, la madrugada, le dice a López, yo te voy a esconder a vos y a toda tu familia, pero licenciame a tu ejército, ¿verdad? Jamás, gente, escuchen esto, jamás ningún memorialista, ni Resquín, ni Centurión, ninguno habla de que López tuvo una suerte de entrevista o reunión con ese cacique Cainguá, algo así, si es que no, si estoy pronunciando correctamente, que le ofrece a López ir a esconderse en la serranía. Eso se mete en la narrativa de Cerro Corá a través de este falsificador que todo el mundo sabe que es Juan Silvano Godoy, aunque para algunos académicos es lo máximo, el ídolo máximo. Para mí, y siempre estuvo metido en revoluciones, fue vamos a decir, el actor intelectual del magnicidio de Juan Bautista Gil. Es decir, esa era la calaña de este señor, ¿verdad? Y él es el que inventa y pone dentro de la narrativa, ¿verdad?, que López se reunió con el cacique. Para que ustedes vean, es un ejemplo mínimo de tantas cosas que hay que depurar dentro de la historia paraguaya que de repente uno la da por verídica y por cierta. Bueno, quería comentarles esto, quería comentarles estas mentiras y estas contradicciones del asesino del mariscal, ¿verdad? Porque Cámara tenía una fuerza aproximadamente de 15.000 hombres que hicieron el paso a Quidabán, que no duró mucho, ni 10 minutos, ¿verdad? La diferencia táctica era de un paraguayo contra 45 brasileños. Y según los datos que teníamos nosotros, efectivamente 240 hombres los que estaban ahí posibilitados para hacer una defensa. El resto eran civiles. Y se cometieron atrocidades. Si aparte de matarlos a todos sin necesidad, porque podían ser todos prisioneros de guerra, pero los mataron a todos, también pasaron a la parte civil, a niños, a mujeres que llegaron a Cerro Corá, a todos los mataron. Por eso es importante aprovechar estas fiestas conmemorativas de nuestra historia, ¿verdad? Y mirar y decir lo que realmente aconteció. López no cayó en Cerro Corá, el caído le dicen de Cerro Corá. No, López fue asesinado, utilicemos la palabra correcta, fue asesinado en Cerro Corá
y pasó a la historia como uno de los defensores más grandes. Es honrado en muchísimos países. Es celebrada la valentía del mariscal y de la defensa de la causa paraguaya en su figura en muchos países. Sin embargo, no pasa eso con los civilizados comandantes y cabezas políticas del Brasil, de la Argentina y del Uruguay que nos impusieron esta guerra a nosotros, ¿verdad? Nos impusieron. No hay forma de decir que Paraguay inició esta guerra. Es decir, la gente que cree eso, falta estudios geopolíticos, faltan estudios diplomáticos y por sobre todas las cosas falta que sepan la verdad, porque tenemos una bajada de línea, un dominio cultural previo al dominio político de más de siglo y medio. Bueno, con esta reflexión es bueno conmemorar a nuestros héroes y a nuestros defensores de la guerra a la Triple Alianza, que básicamente gracias al sacrificio que hicieron el Estado paraguayo no fue neutralizado totalmente. Y que este ejemplo de esta entrega de nuestros hombres, de nuestras mujeres, de aquella epopeya sirva hoy para hacer algo, para llamarnos a una acción, no solo a una recordación, sino a una acción, porque estamos teniendo una colonización o una conquista silenciosa en nuestro país que hay que frenar a como dé lugar. Bueno, espero que tengan una buena tarde, un buen resto de jornada y mañana esto se repite justamente también por el canal 17 de Tigo Star, por el canal 23 de Flow a las 12, me dice Blanqui, de 12 a 1 aquí pueden volver a ver este programa. Un abrazo a todos y bueno, estamos en contacto y nos encontramos con más historia el próximo sábado.